La Clínica 25 de Mayo de Mar del Plata está próxima a inaugurar un nuevo servicio, el servicio de osteopatía en el Paseo Sur, y por eso estamos con el licenciado en Kinesiología con posgrado en osteopatía, Mariano González Galdós, para poder, en principio, comenzar a comprender qué es esto, Mariano, de la osteopatía, de qué se trata. La osteopatía, bueno, es una disciplina terapéutica que es creada a finales del siglo XIX por un médico que es su creador, el doctor Andrew Taylor Still, ¿sí? Still lo que hace es crear una disciplina de valoración y tratamiento de las disfunciones somáticas. Que las disfunciones somáticas, tenemos que aclarar que no son ni patologías ni enfermedades, sino son restricciones o alteraciones en alguna estructura o algún tejido del organismo, ¿sí? Que este tejido o estructura puede ser un tejido nervioso, un tejido osteoarticular, un tejido óseo, un tejido epitelial de la piel, ¿sí? O una víscera, ¿sí? Cuando hay una alteración en una de estas estructuras, va a haber una perturbación en alguna función del organismo, ¿sí? ¿Cómo se trabaja desde la osteopatía? Porque vos hablas de organismo, hablas como de algo que parece ser muy general, pero digo, no debe ser tan general. ¿Cómo se trabaja? Sí, bueno, sí, es fundamental. El osteópata, al llegar el paciente al consultorio, lo ve como un tratamiento global, ¿sí? Lo que se hace es un tratamiento personalizado con el paciente, pero abarcando toda la globalidad del organismo, ¿sí? La osteopatía ve al paciente como una unidad, como un individuo y no por partes. Entonces, muchas veces pasa que llega un paciente y con alguna alteración o con alguna dolencia, y muchas veces dice, bueno, fui al osteópata y me atendió primero desde la parte craneal, me abordó el cráneo, y después capaz que fue a donde tenía el dolor, ¿sí? Porque lo que trata uno es de trabajar en la estructura que en este caso se considera que es la afectada, para recuperar esa función en el organismo que no se está cumpliendo correctamente, ¿sí? ¿El osteópata toma contacto directo con el cuerpo del paciente? Sí, bien. Bueno, un poco la rutina del osteópata: el paciente va a llegar al consultorio, lo que se le va a hacer es una anamnesis, un interrogatorio, donde ahí con preguntas interesantes, importantes, de relevancia, se le van a hacer una historia clínica del paciente. Una vez que se ve la historia, se concreta la historia clínica, se ven los estudios complementarios que el paciente puede llevar a la consulta, lo que se hace es una inspección del cuerpo del paciente. Primero, una inspección estática, ¿sí? Donde el paciente a veces se lo para en una línea láser, para ver si cuando está bipedestado, cuando está parado, se le ve alguna alteración postural. Después, una inspección dinámica, donde se le piden hacer ciertos movimientos para ver si hay algún desequilibrio osteoarticular o del organismo. Y después se le puede pedir algún test ortopédico de relevancia, que es importante para nosotros. Una vez con todos estos criterios, lo que se hace es un diagnóstico osteopático, ¿sí? Que nosotros el diagnóstico osteopático lo basamos en estas alteraciones de los tejidos que vemos con alteración, ¿sí? Cuando hacemos el diagnóstico osteopático, ahí lo que hacemos es crear nuestra cadena lesional y decir, bueno, ¿cómo comenzó todo para que el paciente llegue con esta perturbación o con esta alteración? Y ahí lo que se hace en la camilla con el paciente, se trabaja a través de técnicas manuales. Nosotros trabajamos con las manos, técnicas manuales, un tratamiento personalizado que generalmente suele durar entre 50 o 60 minutos, sobre estos tejidos alterados, ¿sí? Hablas de tejidos alterados. ¿Con qué tipo de alteraciones te encontrás en el consultorio? Sí. ¿Cuáles son los pacientes que llegan al osteópata? Bueno, las patologías o los pacientes que llegan al osteópata pueden ser diversos. Siempre es importante decir que el osteópata lo que va a buscar es calidad de vida en el paciente, y a través de un trabajo interdisciplinario con el resto de los especialistas profesionales médicos, ¿sí? O kinesiólogos también. El paciente puede llegar, por ejemplo, con una cefalea. Lo que pasa es que a veces una cefalea puede venir por un problema tensional, por un músculo, puede ser una cefalea vascular por una arteria, que puede ser un estilo más migrañosa esa cefalea, porque hay una arteria que quizás no está irrigando correctamente sangre a la cabeza y está generando esta migraña o esta cefalea vascular. Puede ser una cefalea congestiva, producto de que el hígado no esté funcionando correctamente, y puede ser una cefalea más congestiva, por ejemplo,
Cuando a veces se toma un poco de alcohol y al otro día nos duele la cabeza, bueno, eso es bien del hígado. Pero también trabajamos problemas de ATM, de bruxismo, alteraciones cervicalgias, lumbalgias, que esas son más osteoarticulares en el tejido osteoarticular, como por ejemplo una cicatriz de un posoperatorio, un posquirúrgico, puede estar generando alguna alteración en alguna víscera, ¿sí? Por retracción, esta cicatriz al correr de los años, que a veces la cicatriz no es solamente lo que se visibiliza, sino es una cicatriz interna, y esta retracción de tejido conectivo puede estar generando a través de distintos ligamentos que tienen las vísceras. La víscera va a estar haciendo su función, pero no correctamente, no se va a estar moviendo con la mejor libertad de movimiento y capaz que está alterada la función. Entonces, el osteópata trabaja con su cuerpo en el cuerpo del paciente, digamos. Exactamente. El osteópata trabaja con las manos en el cuerpo del paciente con distintas técnicas manuales. Puede ser, por ejemplo, una técnica osteoarticular, por ejemplo, una técnica de manipulación quiropraxia. Muchas veces lo que se confunde y se piensa el osteópata es el que manipula y la quiropraxia. Sí tenemos técnicas de quiropraxia, pero abarcamos mucho más. Trabajamos sobre tejido facial de la piel, trabajamos sobre un músculo, podemos trabajar liberando alguna tensión para que esa irrigación, no sé, del cráneo fluya la sangre correctamente. Entonces se va a trabajar con distintas técnicas que no solamente son quiropraxia, ¿sí? Y que además requieren una formación muy extensa también. Sí, bueno, nosotros desde la osteopatía acá en Argentina son 5 años más después de la licenciatura en kinesiología. Los osteópatas somos kinesiólogos y con formación de 5 años más en el posgrado de osteopatía, ¿sí? Bueno, y lo importante es que el paciente puede concurrir en primera instancia, ¿sí? En este caso no necesita la derivación, por supuesto que uno trata de que sea un trabajo interdisciplinario, que el resto de los colegas profesionales de la salud deriven al osteópata, pero puede llegar al osteópata pidiendo un turno y ir a observar. Por eso es también la responsabilidad del profesional osteópata de saber en qué momento poder decir, bueno, sí se puede atender a este paciente, o derivarlo si es necesario, o decir, bueno, no considero que este paciente sea para una atención en este momento, y decirle al paciente, bueno, primero vaya a atenderse con otro profesional y después concurra al turno.